Un general ruso altamente respetado acaba de decir lo impensable en televisión nacional: Rusia está perdiendo esta guerra, y todo se debe a la corrupción dentro de su propio ejército. Este tipo de confesión es algo nunca antes visto en la Rusia de Putin. Recuerden, compartir información que critique a las Fuerzas Armadas puede llevarte a una condena de hasta 15 años en prisión. Por eso, las declaraciones del general Vladimir Samanov, excomandante de las Fuerzas Aerotransportadas rusas, causaron una conmoción mundial. Él responsabilizó directamente a la corrupción y al fracaso del Servicio Federal de Seguridad, o FSB, por la fallida invasión. Verán, antes de la invasión de 2022, el FSB realizó encuestas secretas dentro de Ucrania. Le reportaron a Putin exactamente lo que él quería escuchar: que los ucranianos recibirían a las tropas rusas con los brazos abiertos y que Kiev caería en solo 3 a 5 días. Debido a esta información, las tropas rusas entraron sin el equipo adecuado. Algunas unidades incluso llevaban sus uniformes de desfile. Escuchen lo que dijo el general: Rusia, una vez más, no estaba preparada para la guerra. Tradicionalmente hubo una subestimación del enemigo y una sobreestimación de nuestras propias capacidades. A los líderes del país se les dio información falsa de que el 70% de la población ucraniana estaba de nuestro lado. Resultó ser exactamente lo contrario. El 30% estaba con nosotros, y el 70% en contra. En las primeras semanas aprendimos una lección seria y amarga. Le daría una calificación reprobatoria a toda la comunidad de inteligencia rusa. Putin aprobó una ley que prohíbe criticar al ejército el 5 de marzo de 2022, apenas 2 semanas después de empezar la invasión. Desde entonces, se ha usado para silenciar a cualquiera. Hace poco, una joven de 18 años fue arrestada solo por decir públicamente que no apoyaba la guerra. Pasó meses en la cárcel por un único comentario. Pongamos esto en contexto. Desde la anexión de Crimea en 2014, Putin le dio miles de millones de dólares al FSB para esparcir desinformación en Ucrania. Justo antes de la invasión, quería saber cómo iba esa inversión. Le pidió al FSB que hiciera encuestas encubiertas para averiguar cómo reaccionaría el público ucraniano. ¿El problema? El FSB usó a las mismas personas a las que les pagaba para difundir desinformación para que hicieran las encuestas. Y claro, estos agentes dijeron que el ejército ruso sería bienvenido y que el 70% de la gente se uniría a ellos para derrocar al gobierno ucraniano. Como diría el famoso inversor Charlie Munger: muéstrame el incentivo y te mostraré el resultado. Estas personas no tenían ningún incentivo para decir la verdad. Si lo hacían, Putin les cortaría el financiamiento. Por eso Putin pensó que Kiev caería en 3 días. Cuando no fue así, fue un shock total para el Kremlin. Semanas después, Putin arrestó al jefe del FSB responsable de la división de inteligencia. Lo pusieron bajo arresto domiciliario y Rusia abrió investigaciones criminales por malversación, fabricación de inteligencia y por engañar al Kremlin. Lo más irónico es que este es el mismo sistema que Putin construyó para proteger su poder, y ahora, ese mismo sistema corrupto lo está perjudicando. Putin sabe que si no cumple lo que prometió al inicio de la guerra, podría perder el poder. Pero la economía rusa no puede sostener este conflicto por mucho más tiempo. Incluso los propagandistas rusos que apoyan la guerra lo están diciendo públicamente. Uno de ellos dijo: si la operación militar no se detiene, el presupuesto ruso enfrentará enormes dificultades que recaerán sobre nuestros hombros. Espero sinceramente que se llegue a un alto el fuego. La gente dejará de morir y esto dará un respiro al presupuesto. Pero si la operación se detiene, el pueblo comenzará a analizar sus resultados y las autoridades enfrentarán un problema social, porque la gente empezará a hacer preguntas. Putin intenta reforzar la idea de que está librando esta guerra para proteger al pueblo ruso. Hace poco, organizó un evento entregando medallas a veteranos de todas las guerras rusas. Un veterano muy mayor le dijo en público: luchamos para que ustedes, sus hijos y nietos, siempre tuvieran un cielo claro y pacífico sobre sus cabezas. Justo cuando dijo eso sobre cielos pacíficos, la cámara enfocó directamente a Putin. Otro general que no ha dejado de criticar a Putin es Igor Girkin. Este es el mismo general que ayudó a Putin a tomar Donetsk y Lugansk en 2014, pero ahora está en la cárcel, señalando los fracasos de Putin. En una entrevista reciente, Girkin dijo que los éxitos tácticos de Rusia probablemente no cambiarán el curso de la guerra, a menos que Rusia se comprometa totalmente a derrotar y desmembrar Ucrania mediante una movilización total.
Él advierte que los éxitos tácticos no sirven de nada sin reservas estratégicas. Una victoria estratégica, según él, significa derrotar a las fuerzas armadas ucranianas y abolir el Estado ucraniano actual. Argumenta que las fuerzas en el frente son insuficientes. Incluso si se logran los objetivos, Ucrania volvería a entrenar, rearmarse y contraatacar. Por eso dice que Rusia necesita destruir por completo la condición de Estado de Ucrania, y eso es imposible sin una movilización a gran escala. Pero como Putin aprendió en septiembre de 2022, si moviliza al público ruso, este se volverá en su contra. Nos vemos en el próximo video.